a cumplirlos. Quisiera compartir esta mañana un mensaje que tiene que ver con la gracia, pero también con la disciplina. La gracia es el favor no merecido y la disciplina es la manera que Dios reprende a aquellos que han firmado el pacto con Él. Dice un poeta: Dios no disciplina ni con palo ni con rejo. El rejo era un látigo que servía para hacer asustar a los animales o para arrearlo, ¿no? El rejo, látigo de cuero, como el que nosotros nos castigaban. Dios no disciplina ni con palos ni con rejo, sino con el mismo pellejo, decía un poeta Isidro González. Hay dos pactos del cuales voy a hablar. No voy a hablar del pacto con Noé, no tanto voy a hablar del pacto con David, voy a hablar del pacto palestino y el pacto abrahámico. En Génesis capítulo 17, después de que cuando todavía se llamaba Abraham, que significa Padre excelso, ya Abraham era de 99 años y no tenía familia como le había prometido el Señor. Y en los versículos capítulo 17, 7 al 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, entre tú y tu descendencia también, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese fue un pacto abrahámico, lo realizó con Abraham. Este pacto, hermano, no es incondicional, o este pacto es incondicional, mejor. Este pacto es incondicional, no hay condiciones. Dios eligió a Israel en Abraham como su pueblo. Ese es el pacto. Dice que es perpetuo. La condición en que el pueblo de Israel se desenvolvía, pecaban o no pecaban, no afectaba el cumplimiento. Es un pacto perpetuo, incondicional, el pacto abrahámico. Jeremías 31, versículos 35 y 37. Jeremías 31, 35 y 37 al 37. Dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Las leyes que Dios ha dado para mantener en orden el universo. Dice el 36: si faltaren estas leyes delante de mí, una posibilidad que jamás ocurriría. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, así como no pueden faltar estas leyes, mi palabra es
para siempre. Versículo 37 dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, lo cual es imposible por el hombre, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, el hombre no lo puede hacer, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieren, dice Jehová. Dios no lo va a hacer, hermano. El pacto que hizo con Abraham es para siempre. Y por eso Pablo, haciéndose eco de esto, en el capítulo 11 de Romanos, busquen Romanos, capítulo 11, versículo 26 al 29, dice así, Romanos 11, 26, hasta el versículo 29. Mire, y luego dice, después de todo lo que ha hecho Israel, porque en este momento Israel es un pueblo en desobediencia en su gran mayoría. Si los musulmanes odian a Cristo, los judíos también no tienen a Cristo como su Mesías. Dicen que en el domo de la roca, porque hay una roca, allí se maldice a Cristo. Ese está allá en Jerusalén, en la parte alta del templo, donde fue en el monte Moriah. Allí hay una palabra en contra de Jesucristo. Haga lo que haga Israel, hermano, los planes de Dios son eternos. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, la incredulidad de ahora. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento que hace Dios. Hermano, el pacto abrahámico es para siempre, aunque de verdad Israel no se lo merece. Dios ha bendecido a este pueblo, lo eligió, es uno de los pueblos más odiados del mundo. Un lugar, dice que en extensión es parecido a Manabí, que han rechazado al Hijo durante más de 2000 años, a pesar de que aquel que Dios utiliza para escribir es judío, es Pablo. Un hombre que se encontraba en la misma ignorancia, en la incredulidad, con los ojos vendados por la religión, porque el judío sigue siendo religioso, pero se han olvidado de Cristo. Pero el pacto, hermano, que hizo con Abraham es eterno, es incondicional. Pero Dios, en su omnisciencia, es decir, que todo lo conoce, conoce el futuro, conoce su futuro también, por si acaso, ¿no? Sabía que Israel pecaría. Él sabía que Israel pecaría. Por eso el Señor lo sujetó a otro pacto. Ya han pasado alrededor de 40 años desde que salieron de Egipto. Llegaron allí a la península del Sinaí, en el monte Sinaí. Allí pasaron alrededor de 2 años. Pero por desobedientes, por malagradecidos, por murmuradores, por hablar en contra de Moisés, aún a Aarón y María, sus hermanas, murmuraron de Moisés. Aún el pueblo, más de 2 millones, este pastor llamado Moisés tenía una congregación enorme de más de 2 millones y gente incrédula, problemática, eran muy pocos los rescatados allí, o los rescatables eran muy pocos. Pobre, hermano, pobre de verdad, Moisés. La Biblia dice que era un hombre muy manso y sin embargo él se llenó de coraje. En vez de tocar la peña, le dio un golpe de coraje, hizo pecar. Ahí no está el hermanito, mire cómo está pecando, él también es igualito a nosotros. Murmuraron y Dios le dijo, tú tampoco vas a entrar. La generación que salió de Egipto de 20 años hacia arriba no entró a la tierra prometida, excepto
Josué y Caleb, los únicos dos. Ni siquiera el pastor Moisés entró. Solo vio la tierra de lejos, pero no entró. No entró Aarón, no entró María, los líderes de esta gran iglesia. Porque Dios dijo, no van a entrar. Y ahí en Moab, al frente de Jericó, donde se podía ver la amplia llanura del Jordán, allí Dios lo lleva a Moisés, mira la tierra, y allí en el monte Nebo muere Moisés. Ninguno de los que salieron de 20 años arriba desde Egipto llegó a la tierra prometida. Estuvieron 2 años en la península de Sinaí y anduvieron errantes, más de 400 kilómetros, dicen algunos, errando por los desiertos, llegaron a Cades Barnea, y al finalizar ese periodo de 40 años los lleva a Moab, a Edom, a Moab, a Amón, a esas tierras. Fue muy difícil. Y allí en Moab, Dios hace un pacto que se lo conoce como el pacto palestino. El pacto palestino, a diferencia del primero, es condicional. Dependía de la obediencia de Israel. Y este pacto palestino le capacita a Dios para disciplinar y castigar con mucho sufrimiento a Israel. Este pueblo decía que iba a amar a Dios y luego se iba con dioses paganos. Se volvieron débiles. Era un pueblo fuerte. Dios los guiaba en guerras. Se volvieron muy débiles a causa del pecado. Llegaron a Moab y un hombre llamado Balac invitó a Balaán a maldecirlo. ¿Se acuerdan de la burra de Balaán? Y Balaán no pudo maldecir a Israel porque Dios lo controla todo, hermano. Yo les decía a los alumnos anoche que Balaán es como esos pastores que se venden por dinero y dicen cualquier cosa por dinero, que hay bastantísimos ahora. Antes un paréntesis, antes el hermano Darwin decía que si usted ve en el internet, no vea a cualquiera, hermano. Discierna porque en el internet hay cualquier cantidad de ofrecimientos, de Biblia, pero errada. Tienen que tener cuidado. Y como soy su pastor, tenga la bondad de preguntarme si ese hombre está bien doctrinalmente. No es que yo soy el pastor de ustedes, tengo que guiarlos. Se volvieron débiles, hermanos. Uno de ellos, un grupo, llegaron a Moab y Balaán los va a maldecir, termina bendiciéndolo. Balac se siente enojado y Balaán se regresa. Pero como no pudo a través de la maldición, los jóvenes que habían venido de Egipto, que habían sido menores de 20 años, llegan a Moab y se van a acostar con las mujercitas, con las jovencitas, se van a la discoteca de ese entonces a pecar. Y un sinvergüenza de ellos incluso lleva a una mujercita a su tienda de campaña mientras el pueblo estaba muriendo. Y Dios lo castigó a ese muchacho. Fue atravesado por uno de los hijos, uno de los descendientes de Aarón. En síntesis, hermanos, el pacto abrahámico es para siempre. Y usted y yo somos parte de ese pacto, porque a través de ese pacto de Abraham, allí nació nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición. El pacto abrahámico sigue con nosotros, con los que hemos aceptado a Él. Pero el pacto palestino era el látigo, era el rejo para volverlos obedientes. Ellos se volvieron muy obedientes en algunas partes. Luego moría esa generación y otra vez volvían a pecar y otra vez volvían a ser obedientes. El pacto palestino tomaba 2 elementos, hermanos. Usted lo puede ver en su casa,
en Deuteronomio capítulo 30. Voy solamente rápidamente, no por el tiempo, voy a hablar rápidamente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Desde el 1 hasta el 9, como dije, voy a hacerlo rápido. El pacto palestino, donde Dios podía disciplinar a este pueblo. Hablaba de dispersión, capítulo 30, versículo 1. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios. Hermano, el pacto palestino involucraba dispersión. Y así fueron llevados cautivos tanto Israel del norte como Israel del sur. El Israel del norte, que se formó en la época de Roboam, después de la muerte de Salomón, 10 tribus. Ellos fueron llevados en el año 722 a.C. a Siria. Esas naciones han desaparecido. Últimamente dijeron que los británicos son descendientes de esas 10 tribus. No se puede comprobar aquello. Pero los israelitas están dispersos en todo el mundo, hermanos. Aún en la China hay comunidades judías en la China, en Rusia, en muchísimas partes del mundo hay comunidades que se han quedado ahí viviendo para siempre, pero nunca han dejado de ser judíos. Los judíos están en todas partes. También en el versículo 2 nos habla de un arrepentimiento. Dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. El pacto palestino involucra también arrepentimiento. Y el versículo 3 nos habla del retorno al Señor. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendré misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová, tu Dios. Esta promesa en parte se ha cumplido. El Israel físico de ahora hay de todos los colores, hermanos, amarillos, negros, blancos, de todos los colores, de judíos que han venido de todas partes. Pero hace falta. De aquí que estas dos partes o estos 3 versículos nos hablan de algo que ya se ha cumplido. Pero los últimos versículos, desde el 5 en adelante hasta el versículo 9, son cosas al futuro. Todavía falta la restauración total de Israel a Palestina. Todavía falta, hermanos. Todavía falta llegar toda esa cantidad de gente que vive en el mundo un día como el salmón, que es desobado en los ríos y baja al mar y pasa algunos años allá, pero luego regresa, a pesar de los problemas, regresa al lugar de su nacimiento. Los judíos, los israelitas, no judíos, los israelitas. Ya no solamente las 2 tribus, las 10 tribus dispersas. O las 11 que ya no se habla. Solamente se habla de la tribu de Judá. Por eso judíos regresarán. Israel tendrá que regresar. Eso es futuro, hermano. Otra cosa futura que nos habla aquí es la conversión nacional. Dice el versículo 6, si me siguen con la mirada para que no se cansen. Y circundará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es futuro. Un día habrá una conversión nacional. Este pueblo que ama a Jehová, pero no puede amar a Jehová si no ama a Jesús. Este pueblo un día
conocerá que Jesús es el Mesías, aquel que hace 2000 años crucificaron, es el Mesías, y habrá una conversión nacional. 144,000 misioneros saldrán a predicar, hermanos. 2 testigos con el espíritu de Moisés y de Elías saldrán a predicar. En medio de tantos problemas que provocará el anticristo, saldrán a predicar, y la conversión judía será total, hermanos. Muchos, miles de millones se convertirán a Cristo. Va a haber una conversión nacional un día. La profecía también habla en el versículo 37 de el juicio sobre sus opresores. Sí, va a haber un juicio, hermano. Cuando Cristo venga en las nubes con poder y gran gloria, en una imagen que produce esplendor, en un caballo blanco, bajará y vendremos nosotros también allí. Los que hemos muerto, los que hemos sido arrebatados con Él, vendremos a esta tierra. Eso nos habla el Apocalipsis. Y el juicio será sobre los opresores y sobre los pocos que han quedado, que han rechazado a Cristo. Mateo 25, el juicio de las naciones. Y de allí habla en el versículo 9 de prosperidad nacional. Todo eso, hermano, involucra el pacto palestino. Castigo, pero también bendiciones. Desde el versículo 5 al 9 está por cumplirse. ¿En qué se parecen estos dos pactos a la vida en Cristo? Aquí viene lo bueno, hermano. Dios ha hecho un pacto con nosotros por medio de Cristo. El día que aceptamos a Cristo, usted y yo pasamos a ser sus hijos. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene vida eterna, algo en ese momento. Y ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a Cristo. Ha pasado de muerte. ¿Cuál es la frase ahí? No me acordé. De muerte a vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pasamos de muerte a vida. Ese día hemos firmado ese pacto, nos hacemos parte de ese pacto abrahámico. El día que aceptamos a Cristo. Y este pacto que hicimos con Cristo es incondicional. Y no lo tomen a mal, hermanos que pecan constantemente y se alejan del Señor, o nunca quizás han aceptado a Cristo. No estoy promoviendo que ustedes vayan a pecar, pero el pacto que hicimos es para siempre. No depende, es incondicional. No depende de mis obras, hermanos. No depende de mis obras. Por obras nadie se salvaría. Es por la fe. Algunos nos salvaremos oliendo a humo, porque no hemos hecho casi nada por el Señor, o no hemos hecho nada, lo que hacemos está mal. Nos salvaremos como por fuego, dice la Escritura. Es incondicional y este pacto es para siempre. Hermano, alábale al Señor en tu corazón, es para siempre. Yo ya estoy en el libro de la vida. Nadie lo podrá borrar. El libro de Apocalipsis, o Juan da a entender eso, cuando dice, no borraré el libro de tu nombre del libro de la vida. El original dice, no, nunca borraré el nombre del libro de la vida. Eso es que dice. Es una afirmación, es para siempre. Ahora, ese pacto abrahámico es igual al pacto que Dios hizo con Israel, es para siempre. Pero hay otro pacto, el pacto palestino. Dios lo seguirá aplicando en mí
y en usted. La salvación es por gracia, pero Dios te va a disciplinar, porque Dios al que ama disciplina. Si Dios nunca lo disciplina es porque usted no es hijo de Dios. Dice la Biblia, poco duro, bastardo. Si Dios no nos disciplina, somos bastardos. Y bastardo no es un hijo legítimo. Si Dios te disciplina y no te gusta, a mí tampoco me gusta que me discipline el Señor. Dios utiliza la disciplina para volvernos al redil y a veces hasta nos tiene que quebrar la manito. Esta ilustración siempre la he utilizado con la disculpa a los que ya han escuchado esto, pero para los nuevos. Un pastor, cuando tiene un corderito que es necio, no le hace caso, lo agarra en sus brazos y le parte la manito. Y en ese momento que le ha dolido a ese corderito, aunque él no se queja porque el cordero no se queja, este pastor viene y le suelda con unas cañitas, uno le amarra y ese pastor lo carga todos los días, lo carga, duerme con él, a todas partes le da de comer en la mano. ¿Qué sucederá después de un tiempo cuando ya se sana la cañita de su bracito? Ese corderito, hermano, no se separará de su pastor. A veces Dios tiene que quebrarnos las manitos. Y cuando yo también he sido como algunos de ustedes, que he sido desobediente, me acuerdo de esto. Y digo, yo no quiero que el Señor me quiebre la mano, porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Dios utiliza la disciplina como utilizó en el pasado para volvernos a su redil. En la Biblia encontramos, hermanos, que Dios disciplina a algunos para que le teman. A otros lo disciplina para que otros teman. Yo ahora que estoy siendo profesor de esa materia, me doy cuenta, en el Antiguo Testamento al menos, que Dios es fuego consumidor, hermano. El Señor nos mira a través de los ojos de Jesucristo, por eso que no nos ha castigado a nosotros mucho. Pero Él crea precedentes y gracias a esos precedentes que nosotros nos salvamos. Gracias al precedente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Hicieron lo que les dio la gana. Dios les había dicho que no lo hagan de esa manera, que quemen un buen incienso. Ellos hicieron lo que quisieron hacer, no obedecieron. Dice que quemaron fuego extraño y Dios los fulminó a Nadab y Abiú, aunque eran hijos de papá, eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Ananías y Zafira le prometieron al Señor una parte y fueron a engañar a los apóstoles. Nadie le había dicho a Ananías y Zafira que den esa cantidad. Ellos se propusieron, pero engañaron. El engaño Dios lo castigó en ese tiempo como precedente. Hermanos, si el Señor siguiera haciendo esto, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos muerto ya? Por mentirosos a veces. Hubiéramos muerto bastante. Pero Dios crea precedente para que leamos y no caigamos en estos problemas. Los hermanos de Corinto, en 1 Corintios 11:30, ellos por tomar la cena indignamente, algunos estaban enfermos, otros con las piernas debilitadas no podían caminar y otros estaban muertos. Precedentes, hermanos. Dios utiliza la disciplina para volvernos al Señor, pero para que también otros no lo vuelvan a hacer. ¿Se acuerdan de Elimas el mago, que se le oponía a Pablo para que Publio no se convierta a Cristo? ¿Y qué le dijo Pablo? Que iba a quedar ciego Elimas, y Elimas quedó ciego, hermano, y eso sirvió para que el procónsul se entregue al Señor. Precedentes. Hermanos, ¿qué fuera si en estos momentos el Señor siguiera castigando, cumpliendo el pacto palestino? Pero ten cuidado, hermano. Sí estamos en la gracia, pero si eso sirve para que la iglesia camine mejor,
va a tener que matarnos a algunos y a otros enfermarnos y debilitarnos. Dios no disciplina ni con palos ni con rejos, sino con el mismo pellejo. Un muchacho llamado Guillermo, desde pequeñito, nació con un fuerte temperamento. Y en la medida que iba creciendo, sus padres ya no lo podían controlar, aunque lo disciplinaban a veces. Pero él era bien rebelde. Así que en la clase era el más problemático. Un día pasó por la casa de una ancianita encorvada con un palito. Y él, para que se rían sus compañeros, comenzó a caminar como la ancianita. Y la ancianita le dice: Dios te discipline, hijo. Así que llegaron a la clase y los compañeritos le dieron el chisme al profesor. Y el profesor le dice: muy bien, Guillermo, hoy día no vas a salir al recreo. Pero él, como le gustaba desafiar, ya cuando los compañeritos habían salido desde el segundo piso, se salió por la ventana y perdió el equilibrio y se cayó. Y sabe que se quebró la columna, quedó paralítico para siempre. Dios no disciplina ni con palo ni con rejo, sino con el mismo pellejo. La misma forma de vida que nosotros llevemos, sea una vida piadosa o una vida impía, nos va a castigar, hermanos. Dios va a permitir, siempre yo digo que Dios quita la guardia de seguridad de sus hijos, porque Jehová dice que envía a sus ángeles para protegernos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden. Pero el pacto palestino será para cada uno de nosotros que tenemos en poco el amor, el sacrificio de Cristo. Proverbios 3, 11 y 12 dice: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. No lo digo yo, Proverbios. Usted también puede ver eso en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. Sí, el pacto palestino continúa. Y no podemos burlarnos del Señor. El apóstol Pablo, antes de morir, dijo unas hermosas palabras en 1 Timoteo capítulo 4, creo que es el versículo 7. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Se le aproximaba la muerte fea, iba a morir decapitado, pero ya se le cumplían sus deseos de estar con Cristo. Claro, a través de una decapitación. Él llegó a su objetivo, a su diaria meta, peleando la buena batalla día tras día, luchando por guardar la fe día tras día. Y cuando ya se acercaba, dice: he acabado la carrera, mi embarcación ya está lista para soltar amarras e irme a mar abierto. Muchos no llegan, muchos no llegan. Hoy día hubo una maratón. A mí me costó, tenía que ir a ver a mi hermana, no pude pasar por el malecón. Tuve que desviarme y llegando a la Flavio Reyes tampoco pude llegar donde mi hermana. Por último hasta se me quedó el teléfono, no la podía llamar para que ella avance un poquito. Y en ese momento como que me sentí un poco enojado. ¿Por qué el alcalde permite estas cosas en las principales vías?
habiendo tantas otras vías. Y con ese pensamiento me vine, llamé a mi hermana, le dije que no podía ir a ver. Abro mi número de mi teléfono en el WhatsApp y dice que un maratonista murió en el intento. Parece ser que la carrera es de personas como yo, de mayores de 60 años. Porque sí, yo decía, pero ¿por qué hacen correr esos ancianitos? Nosotros de 60 años debemos de caminar 1 hora diaria. No corra, camine. A este señor le falló el corazón y murió. Y esto que digo le puede pasar a un joven también. El corazón puede fallar, hermano, en cualquier momento. Una bala perdida te puede alcanzar. Y muchos no llegan a la meta, al objetivo de ser un hijo de Dios. Porque todos los seres humanos deberían tener como objetivo ser hijos de Dios. Y nunca llegan a eso, porque la muerte los sorprende. Mueren niños, mueren jóvenes, mueren personas que no han llegado a 60, mueren de 90, pero todos tenemos que morir. Y qué hermoso es estar preparado. Yo no sé si tú estás preparado, si hoy murieras, irías a donde el Señor. ¿Estás preparado? Si hoy muriera, irías donde el Señor. Si no estás seguro, haz lo que todos aquí o la mayoría hemos hecho. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y soy parte ahora del pacto abrahámico, que es para siempre y no depende de lo que yo haga. Depende de la gracia del Señor. Pero acuérdate que una vez que has entrado al pacto abrahámico, también hay un pacto palestino. No te burles del Señor. Si te entregas, te bautizas, síguele al Señor para siempre. Pelea la buena batalla todos los días, guarda la fe y espera con paciencia ese momento en que cruces este lugar para irte con Él. Tenga la bondad de ponerse en pie y están invitados a aceptar a Cristo los que deseen hacerlo allí en su asiento, o los que nos están viendo. Acepten a Jesús como el Salvador de sus vidas. Oremos, hermano, y si usted quiere hacer esta oración, que estás aquí y no tienes aún a Cristo, esta oración es para ti. Voy a ayudarlo con estas palabras. Es una oración guía nada más, pero hágalo usted de todo corazón. Dígale: Señor Jesucristo, me entrego a ti, te acepto como mi Salvador personal. Tú has muerto en la cruz por mí y me salvaste hace más de 2000 años. Ahora yo quiero recibirte en mi corazón y te invito, dígale esta frase: te invito a que entres en mi vida y perdona todos mis pecados y hazme como uno de tus hijos. He orado en el nombre de Jesús. A ti, Padre bendito, para que me recibas para siempre. En el nombre de Jesús es orado. Amén. Hermanos, si usted hizo esta oración, usted ya es un hijo de Dios. Así que adelante, hermanos, cumpliendo el pacto con el Señor. Dios los bendiga, salúdense unos a otros. Hasta el miércoles, el tiempo de oración, están invitados.